Hola a todos, yo soy Javier. Bien es sabido por todos mis seguidores el amor que tengo por la cultura argentina. Grandes directores de cine, grandes escritores, grandes músicos. El caso que hoy nos ocupa no podía ser de otra manera: Ernesto Sábato y su maravillosa obra El túnel. La verdad es que ha tardado bastante en llegar al canal, debía haber sido uno de los principales resúmenes, pero al ser una obra que me gusta tanto, me era muy difícil mantener los capítulos limitados a la información necesaria que se precisa para un resumen. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros para más contenido similar, darle a like y compartir el vídeo. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. Este primer capítulo sumerge al lector en la compleja psique del personaje principal, Juan Pablo Castel, cuya vida y acciones constituyen el núcleo de esta obra literaria. Juan Pablo, un pintor, se presenta como el responsable de la muerte de María Iribarne. A través de sus reflexiones desafía el proverbio "todo pasado fue mejor", argumentando que al menos en su caso su pasado siempre estuvo plagado de recuerdos desagradables. Él sostiene la controvertida creencia que los criminales de alguna manera cumplen un papel beneficioso al purgar la sociedad de elementos perjudiciales. Juan Pablo también expresa su visión sombría del mundo, insinuando que plantea ilustrarla con un caso de un pianista en el futuro, aunque duda tener tiempo para hacerlo. Capítulo segundo. Juan Pablo anuncia su intención de relatar los eventos que llevaron al crimen que cometió. Sin embargo, lo hace sin vanidad, desinteresado en lo que otros puedan pensar de él. Rememora su infancia marcada por la idealización de su madre, cuya muerte reveló su humanidad imperfecta enmascarada por la vanidad. En un deseo de ser comprendido, revela su percepción de que todos de alguna manera son víctimas de la vanidad. A través de estas introspecciones el lector se adentra más en el complejo mundo interior del protagonista. Capítulo tercero. En este capítulo Juan Pablo revela que aunque todos saben que él es responsable de la muerte de María, pocos conocen los detalles de su relación y la planificación del crimen. Describe un evento en el que se muestra un cuadro titulado Maternidad, donde una pequeña figura en una ventana captura su atención. La misteriosa figura desaparece antes de que pueda identificarla, desencadenando una obsesión por encontrarla nuevamente. A partir de ese momento, su vida y su arte se ven irremediablemente ligados a la búsqueda de esta mujer desconocida. Capítulo cuarto. Juan Pablo recuerda un encuentro casual con la misteriosa mujer en la compañía T, pero su incapacidad para actuar en consecuencia lo deja plagado de dudas y frustración. Se menciona a su amigo el Dr. Prato, cuya propia vanidad es percibida a través del filtro artístico del protagonista, agregando capas de complejidad a la trama y el análisis de los personajes. Capítulo quinto. El conflicto interno de Juan Pablo se intensifica, ya que su lucha con su timidez y su deseo de establecer una conexión significativa con María. Sus pensamientos oscilan entre la esperanza y el miedo en la incapacidad de comprender verdaderamente a la otra persona. Capítulo sexto. Un nuevo encuentro entre Juan Pablo y María en la compañía Ter lleva a una revelación emocionante. María recuerda la escena del cuadro que capturó la atención de Juan Pablo, lo que indica una conexión emocional entre ellos. Este encuentro reaviva la esperanza y la determinación del protagonista. Capítulo 7. Juan Pablo espera ansiosamente a María en la compañía T, analizando diferentes escenarios en los que podría encontrarse. Su espera infructuosa refleja su creciente desesperación y anhelo por encontrarla nuevamente. Capítulo 8. A pesar de la decepción de no encontrar a María, Juan Pablo decide perseverar en su búsqueda, impulsado por la frase enigmática que ella le dijo. Su determinación se fortalece a medida que se sumerge más en la complejidad de sus propios sentimientos. Capítulo 9. El siguiente día Juan Pablo tiene éxito en encontrar a María en la compañía T. Este encuentro marca un momento crucial en su relación, donde se revelan sus vulnerabilidades mutuas y se establece una conexión más profunda entre ellos. La necesidad de comprensión y aceptación por parte de Juan Pablo contrasta con la inseguridad y la melancolía de María. Capítulo 10. La despedida entre Juan Pablo y María está marcada por promesas de un nuevo encuentro, mientras que la creciente obsesión del protagonista por ella se hace más evidente en un intento desesperado de comunicación telefónica.
La atracción mutua y la intriga continúan creciendo, dejando al lector ansioso por descubrir el destino de esta complicada relación. Capítulo 11. La noche se extendía en una melodía de cambios emocionales para Juan Pablo. Tras horas de frustración por su incapacidad para pintar, su percepción de la humanidad parecía haberse alterado. Ya no miraba a las personas con el desdén habitual, sino con una extraña simpatía. En un gesto poco común, decidió dirigirse al café Marzotto para sumergirse en los tonos del tango. La música, con sus lamentos y pasiones, le ofrecía un consuelo que no había encontrado en ningún otro lugar. Capítulo 12. La mañana siguiente trajo consigo una sorpresa en forma de carta de María para Juan Pablo. Ansioso por entender su contenido, se apresuró a visitarla solo para encontrarse con un encuentro inesperado con el esposo de María, un hombre ciego llamado Allende. Las revelaciones que surgieron durante esta reunión solo añadieron más capas de intriga de la relación entre Juan Pablo y María, mientras que la mención de un tal Hunter y la finca familiar arrojaron más preguntas que respuestas. La incertidumbre crecía a medida que Juan Pablo intentaba reconciliar sus emociones con la complejidad de la situación. Capítulo 13. La mente de Juan Pablo se convirtió en un campo de batalla de dudas y preguntas tras su encuentro con Allende. A pesar de sus esfuerzos por enfocarse en su amor por María, las incógnitas sobre su relación y sus acciones lo atormentaban. Se esforzaba por ignorar sus sospechas, centrándose en la conexión que sentía con María y cómo su presencia evocaba recuerdos de un pasado que parecía estar enredado con el presente. A pesar de sus luchas internas, el amor seguía siendo el motor que impulsaba sus acciones. Capítulo 14. Los días siguientes estuvieron marcados por la agitación en la vida de Juan Pablo. Sus intentos por contactar a María y comprender su relación solo intensificaron su confusión y ansiedad. Las noches se llenaron de sueños cargados de simbolismo, donde la figura de María se entrelazaba con recuerdos del pasado y visiones del futuro incierto. Cada encuentro con ella llevaba consigo una mezcla de esperanza y temor, mientras las emociones turbulentas amenazaban con consumirlo por completo. Capítulo 15. Los días transcurrieron como en un sueño para Juan Pablo, donde la figura de María se volvía cada vez más elusiva y enigmática. La carta que ella envió desató una tormenta de emociones contradictorias en su interior, oscilando entre el deseo y la culpa. Sus pensamientos se convirtieron en un laberinto de incertidumbre mientras luchaba por comprender el significado de sus propios sentimientos y los de María. El amor, una vez más, se convirtió en su guía a través de la neblina de confusión. Capítulo 16. El amor y la obsesión se entrelazan en el corazón de Juan Pablo cuando finalmente se reunió con María. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, cada uno cargado de intensidad emocional y una búsqueda desesperada de conexión. Sin embargo, las dudas persistían, dejando a Juan Pablo atrapado en un ciclo de esperanza y desesperación. A medida que su relación se profundizaba, también lo hacían sus temores y sus deseos de comprensión y aceptación. Capítulo 17. Los encuentros entre Juan Pablo y María se convirtieron cada vez más tumultuosos, oscilando entre momentos de pasión desenfrenada y violencia contenida. La búsqueda de amor y conexión se mezclaba con la confusión y el miedo, dejando a ambos atrapados en una espiral de emociones turbulentas. A pesar de sus esfuerzos por encontrar la estabilidad, sus encuentros se veían ensombrecidos por la sombra de la duda y la desconfianza, amenazando con destruir lo que habían construido juntos. Capítulo 18. Las preguntas y las dudas se multiplicaban en la cabeza de Juan Pablo mientras luchaba por entender la verdad detrás de la relación con María. Sus interrogantes lo llevaban por un camino de sospechas y temores, amenazando con socavar la frágil conexión que habían construido. A medida que la incertidumbre crecía, también lo hacía su desesperación por encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentar la verdad dolorosa que se escondía en lo más profundo de su corazón. Capítulo 19. La búsqueda de respuestas llevó a Juan Pablo a confrontar a María, desentrañando una red de mentiras y decepciones que amenazaban con destruir lo que habían construido juntos. A medida que las verdades salían a la luz, el dolor y la confusión se intensificaban, dejando a ambos luchando por encontrar una salida de la oscuridad en la que se encontraban atrapados. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la redención y la liberación de los lazos que los ataban. Capítulo 20. El arrepentimiento y la desesperación se apoderaron de Juan Pablo cuando se enfrentó a las consecuencias de sus acciones.
A medida que la verdad salía a la luz, la herida en el corazón de María se profundizaba, dejando a ambos perdidos en un mar de dolor y remordimiento. A pesar de sus intentos por enmendar sus errores, el daño ya estaba hecho, dejando a Juan Pablo solo con sus pensamientos y el peso de sus acciones. La esperanza de redención se desvanecía lentamente, dejando solo la oscuridad y la soledad como compañeras. Capítulo 21. Después de regresar a casa, Juan Pablo se siente abrumado por la soledad que siente como resultado de sus propias acciones. Esta sensación desencadena en él una tentación persistente de sucumbir al suicidio, así como un deseo urgente de ahogar sus penas en alcohol. Por ello, decide dirigirse a un cafetín cercano al muelle, donde se sumerge en la compañía de prostitutas y marineros, buscando temporalmente olvidar sus preocupaciones. Sin embargo, pronto se siente hastiado de la presencia de estas mujeres y decide retirarse, optando por sentarse junto al mar para reflexionar. En un momento de lucidez se da cuenta de que está frente a la casa de Allende, observando el quinto piso con una mezcla de emociones. Decide llamar, pero su mente se nubla con la incapacidad de justificar una llamada a esas horas tardías y finalmente cuelga. Desorientado, se encuentra nuevamente en el cafetín, pero finalmente regresa a casa, donde se acuesta en su cama vestido y cae rendido en un sueño perturbador. Capítulo 22. Al despertar, Pablo se siente abrumado por el recuerdo de un sueño inquietante que lo persigue desde la noche anterior. En este sueño es invitado a una casa aparentemente común por unos amigos, solo para descubrir que la casa es única en su género una vez adentro. Se da cuenta de que ha caído en una trampa cuando el dueño de la casa lo convierte en un pájaro, dejando sin capacidad para comunicarse con sus amigos. A pesar de sus intentos desesperados por advertirles del peligro, se da cuenta de que su voz ha sido reemplazada por un simple chillido y sus amigos no pueden entender su angustia. Al despertar de este sueño, Pablo se encuentra aún más atormentado por la sensación de que sus secretos y su sufrimiento están condenados a permanecer enterrados dentro de él para siempre. Capítulo 23. Tras despertar y sentir el peso de sus acciones, Pablo se apresura a intentar comunicarse con María, pero no logra encontrarla. En su desesperación decide expresar sus sentimientos a través de una carta, confesando su autodesprecio y su lucha interna. A medida que pasan los días sin respuesta, se siente consumido por la ansiedad y la incertidumbre, escribiendo cartas adicionales en un intento de explicar sus acciones, incluso llegando a revelar su oscuro pensamiento suicida. Finalmente recibe una carta de María invitándola a reunirse con ella en la estancia donde se encuentra, lo que impulsa a dirigirse a la estación de la Constitución para tomar el tren. Capítulo 24. Al llegar a la estación, Juan Pablo es recibido por un conductor que le informa que María no puede recibirlo debido a una enfermedad. A pesar de la decepción, el conductor lo lleva a la estancia donde se encuentra María. Allí es recibido por Hunter y Mimi Hunter, quienes lo someten a una serie de preguntas. Hunter explica que María está indisponible en ese momento y lo lleva a dar un recorrido por la casa, señalándole el dormitorio que solía pertenecer al difunto abuelo. Posteriormente lo lleva al dormitorio asignado para Juan Pablo. Al entrar en su habitación, Juan Pablo experimenta una oleada de emociones encontradas. Golpea la pared anhelando una respuesta de María, pero el silencio le devuelve una sensación de desolación. Incapaz de enfrentar la incertidumbre, corre al corredor en un intento desesperado de tocar la puerta de María, pero se detiene, paralizado por la duda y el miedo. Finalmente se aventura al jardín, pero su mente está tan confundida como el laberinto de arbustos que lo rodean. La proximidad física a María solo sirve para intensificar su agitación emocional mientras lucha por reconciliar la distancia que siente entre ellos con la cercanía física. Capítulo 25. Durante la cena, el ambiente está cargado de un silencio incómodo, interrumpido solo por los intentos de Mimi de iniciar conversaciones triviales. Sin embargo, la tensión subyacente entre los presentes es palpable y Juan Pablo percibe la mirada de Hunter con una mezcla de hostilidad y desconfianza. Sus pensamientos se agitan mientras intentan descifrar la dinámica entre María, Hunter y él mismo, sintiendo la presión de un triángulo amoroso invisible que amenaza con desmoronarse en cualquier momento. Incapaz de soportar más el peso de la situación, Juan Pablo se retira de la mesa simulando una excusa mientras lucha por contener el torrente de emociones que amenazan con abrumarlo. A medida que se desliza por el pasillo en la oscuridad, sus oídos captan fragmentos de conversaciones distantes entre Hunter y María, aumentando su paranoia y sus temores de ser traicionado.
Su mente se vuelve una maraña de sospechas y autoacusaciones mientras se enfrenta a la cruda realidad de que María podría estar compartiendo intimidades con otro hombre justo debajo de su nariz. La sensación de traición lo envuelve mientras se retira a la habitación sintiéndose abandonado y vulnerable en un mundo que se desmorona a su alrededor. Capítulo 26. Después de retirarse de la mesa, Juan Pablo observa con amargura cómo María finalmente desciende las escaleras, confirmando sus temores y sospechas. La alegría efervescente que solía acompañar sus encuentros ha sido reemplazada por una tensión palpable y una sensación de distancia insuperable. Cuando María lo saluda, su tono ya no lleva el mismo calor de antes, sino una frialdad que hiela el corazón de Juan Pablo. Con cada palabra pronunciada, él se hunde más en la desesperación, lamentando haber provocado esta brecha insalvable entre ellos. La mención de las manchas por parte de María solo sirve para aumentar la confusión de Juan Pablo, quien no comprende a qué se refiere. Incapaz de articular sus pensamientos en medio del torbellino emocional que lo consume, balbucea respuestas vacías mientras lucha por mantener la compostura. María insiste en ver las manchas y juntos se retiran al dormitorio de Juan Pablo, donde intenta desesperadamente encontrar una explicación que calme su agitada mente. Capítulo 27. En el interior de su habitación, Juan Pablo se enfrenta a la difícil tarea de justificar la ausencia de las supuestas manchas. Agarrando sus dibujos con manos temblorosas, intenta convencer a María de que son las manchas a las que ella se refiere, pero la realidad lo golpea cuando se da cuenta de que los primos de María ya no están presentes para confirmar su historia. A pesar de su fracaso, María parece feliz y relajada, lo que solo intensifica la sensación de desconexión que Juan Pablo siente entre ellos. Decide dar un paseo por el parque y aunque María irradia alegría y emoción, Juan Pablo se siente abrumado por la culpa y la confusión. ¿Cómo puede María estar tan alegre en su presencia cuando él se siente consumido por la ansiedad y la desesperación? La distancia entre sus mundos emocionales parece insalvable mientras se sientan en las rocas junto al mar, cada uno sumido en sus propios pensamientos turbulentos y oscuros. Capítulo 28. De regreso a la casa, el silencio pesa sobre la mesa, interrumpido solo por las escasas palabras de María sobre su lectura. Juan Pablo observa con aguda atención la interacción entre los presentes, detectando el resentimiento en la mirada de Hunter y la complicidad silenciosa entre él y María. La sospecha crece en su interior alimentada por la intensa paranoia que lo consume, mientras intenta descifrar los secretos oscuros que se esconden detrás de las miradas furtivas y los susurros apenas audibles. Sintiéndose excluido y traicionado, Juan Pablo decide retirarse a su habitación, donde espera captar fragmentos de conversación entre Hunter y María que confirmen sus propios temores. Cada palabra pronunciada en voz baja aumenta su angustia hasta que finalmente, incapaz de soportar más la tortura mental, huye al refugio solitario de su cuarto, donde la oscuridad y el silencio son sus únicos compañeros en la noche de desesperación. Capítulo 29. Con la muerte de María, Juan Pablo se sumerge en un remolino de recuerdos y arrepentimientos. Las imágenes borrosas de sus últimos días juntos se despliegan como escenas de un sueño, llenas de dolor y de desesperación. Atormentado por el alcohol y el remordimiento, se refugia en la bañera donde las aguas turbulentas reflejan su turbulento estado mental. A medida que emerge de la neblina del alcohol, los recuerdos comienzan a solidificarse en su mente, revelando la cruel realidad de su papel en la tragedia que ha devastado su mundo. Escribir una carta a María se convierte en un acto de expiación, una última oportunidad de expresar su amor y arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Pero incluso en el acto de escribir duda de su capacidad para redimirse ante los ojos de María y del universo que lo ha condenado al tormento eterno de la culpa y la soledad. Capítulo 30. Al salir del correo, Juan Pablo se enfrenta a la dolorosa realidad de sus acciones. La irrevocabilidad de sus palabras impresas en la carta lo atormenta y una sensación de impotencia lo invade cuando busca desesperadamente una forma de deshacer lo que ha hecho. La búsqueda frenética del recibo extraviado se convierte en un acto de desesperación. Con el corazón lleno de pesar y remordimiento, regresa al correo en un intento desesperado de recuperar la carta antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, se enfrenta a la implacable burocracia y la indiferencia de la empleada, cuya negativa a ceder ante sus súplicas solo sirve para aumentar su desesperación.
En un acceso de ira impotente, se ve obligado a aceptar la realidad de su situación, condenado a vivir con las consecuencias de sus acciones para siempre. Capítulo 31. Después de reflexionar, Juan Pablo llega a la conclusión de que no ganará nada insultando a la empleada del correo y decide dejar que la carta llegue a manos de María. Saliendo a dar un paseo por Recoleta, se sumerge en sus pensamientos y llega a la determinación de llamar a María por teléfono. Al regresar a su casa, no puede contener su impaciencia y la llama de inmediato solo para enterarse que ella no está disponible. Sin embargo, la promesa de una llamada de María dentro de una hora lo deja en un estado de espera ansiosa y agónica. Cuando finalmente logra hablar con María, su conversación se ve empañada por el silencio y la falta de respuestas por parte de ella. La frustración y la desesperación lo llevan a amenazar con suicidarse si ella no viaja a Buenos Aires para hablar con él. María intenta disuadirlo, pero Juan Pablo, obstinado en su decisión, cuelga el teléfono dejando a ambos sumidos en un abismo de angustia y desesperación. Capítulo 32. A pesar de la anticipación de su encuentro con María al día siguiente, Juan Pablo se encuentra abrumado por la tristeza. Para ahogar sus penas se refugia en el alcohol y se encuentra en un bar donde contrata los servicios de una prostituta. Sin embargo, la noche toma un giro oscuro cuando una pelea estalla entre él y un marinero, revelando la creciente tormenta emocional que lo consume. Llevando a la prostituta a su taller, Juan Pablo se enfrenta a un espejo de su propio dolor cuando ella se burla de uno de sus cuadros. La ira y la indignación lo impulsan a desahogar su furia, pero en un destello de reconocimiento en los ojos de la prostituta lo lleva a una revelación impactante. María, la mujer que amaba, ahora se ve reflejada en los rostros de extraños. Con el corazón destrozado y el alma en llamas, expulsa a la prostituta de su casa, dejando atrás la sombra de su propia ruina. Capítulo 33. Las conclusiones precipitadas de Juan Pablo lo conducen a buscar la perspectiva de otros y llamar a Lartigue, un escritor en busca de respuestas. Sin embargo, la conversación con Lartigue se desvía hacia otros temas, dejando a Juan Pablo en la oscuridad respecto a su angustiante situación personal. La incertidumbre y el dolor lo consumen mientras lucha por entender la verdad detrás de las sombras que lo persiguen. Con María en camino a Buenos Aires, Juan Pablo la llama desde un café en un intento desesperado de restablecer la conexión perdida entre ellos. Sin embargo, la conversación revela una brecha insuperable entre sus mundos emocionales, dejándolo sumido en la desesperación y la impotencia. Capítulo 34. Mientras espera en Recoleta, Juan Pablo se sumerge en un mar de recuerdos y emociones contradictorias. Los paisajes familiares que alguna vez fueron testigos de su amor ahora parecen vacíos y desolados, y la promesa de un nuevo comienzo con María se desvanece con cada minuto que pasa sin su presencia. La ansiedad y la desesperación lo consumen mientras enfrenta la cruel realidad de su separación inevitable. La llamada telefónica confirma sus peores temores. María ha elegido quedarse en la estancia, prefiriendo la compañía de Hunter sobre la suya. Atormentado por el dolor y la traición, Juan Pablo se sumerge en un abismo de desesperación y desesperanza, enfrentándose a la oscura verdad que ha estado evitando durante mucho tiempo. Capítulo 35. Conduciendo hacia la estancia, Juan Pablo se sumerge en un torbellino de emociones contradictorias. Se siente separado de María por una barrera invisible, incapaz de romper el muro que los separa. A medida que avanza por la noche oscura, su mente se vuelve cada vez más turbulenta, consumida por la lucha interna entre el deseo y el desprecio hacia María. Llega a la estancia con la esperanza de encontrar respuestas, pero solo encuentra más preguntas mientras observa en silencio desde la distancia. El tiempo parece detenerse mientras aguarda atrapado en un limbo emocional entre la esperanza y la desesperación. Capítulo 36. La espera parece interminable mientras Juan Pablo contempla el abismo emocional que los separa de María. Se pregunta si alguna vez podrán unirse en sus pasadizos mentales, pero llega a la dolorosa conclusión de que su conexión con ella era solo una ilusión. Se da cuenta de que su destino es la soledad, atrapado en un túnel oscuro mientras María vive libremente fuera de su alcance. Capítulo 37. La aparición de María y Hunter agita emociones tumultuosas en Juan Pablo mientras los observa desde la distancia. Se pregunta qué pueden estar hablando, sintiéndose excluido y traicionado por la aparente complicidad entre ellos. Cuando regresan a la casa, la falta de luz en el dormitorio de María lo llevan a una conclusión desgarradora. Ella duerme con Hunter y su corazón se desmorona ante la traición. Capítulo 38.
Empapado por la lluvia y consumido por la desesperación, Juan Pablo irrumpe en el dormitorio de María con la intención de confrontarla. La confrontación escala rápidamente hacia la violencia y en un frenesí de ira y desesperación apuñala a María repetidamente en el pecho y en el vientre. La realidad de sus acciones lo golpea cuando se aleja, dejando atrás un rastro de destrucción y desesperación. Capítulo 39. Encerrado en su celda, Juan Pablo se enfrenta al peso abrumador de su culpa y arrepentimiento. Incapaz de comprender las acciones de Allende y el significado de su última palabra, se sumerge más profundamente en su propio tormento mental. Mientras continúa pintando en el confinamiento solitario de su celda, siente que las paredes se cierran cada vez más a su alrededor, dejándolo atrapado en un túnel de oscuridad y desesperación que parece no tener fin.